Buenos días, queridos oyentes. Ya estamos aquí un día más y hoy seguimos, pues como hemos estado haciendo durante unas cuantas semanas, leer estas charlas del señor Husmat Hatzazam, que están editadas en una colección de charlas que se titula Una hora de meditación. La charla que voy a leer hoy, que les voy a leer, se titula La paz mundial. Es en realidad un tema bastante candente. Bueno, sí, porque es que hay un montón de guerras y amenazas de guerra, ¿no? O al menos amenazas de conflictos. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dijo el señor Husmat en su día a los radio oyentes, porque estas charlas también estaban radiadas y ustedes pues pueden pensar lo que, no sé, pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, es una información que está ahí y a veces pues creo que es muy bueno tener diferentes opiniones para poder ver diferentes perspectivas y también pues nosotros vamos formando nuestra opinión de esa manera. Así que pues ya sin más dilación voy a empezar a leer la charla que se titula La paz mundial y dice así: Queridos oyentes, entre las enseñanzas de Bahá'u'lláh reveladas en sus escritos está el tema de la paz mundial. Mientras él estuvo en prisión y exilio, elevó el estandarte de la paz mundial. En este tiempo, es decir, durante el siglo XIX, la guerra era todavía la forma de tratar y resolver los problemas entre las naciones y los gobiernos. También fue usada como instrumento de conquista y colonización. Persia misma estaba en guerra con Rusia y con un conflicto en Herat. Había tenido lugar la guerra de Crimea entre Rusia y las naciones europeas, y luego vino la guerra ruso-japonesa. Para la gente de esta época no era nada extraño ver tantos conflictos y guerras por el mundo. La guerra se consideraba una forma de vida y la gente estaba acostumbrada a ella. Y así era la historia de la humanidad. En un periodo así de la historia, Bahá'u'lláh declaró los principios de la unidad de la humanidad. En una amplia obra conocida como La Tabla a los Reyes, dirigida a los dirigentes de las naciones, Bahá'u'lláh les exhorta a la paz y la amistad. También condena la carga de gastos de armamentos puesta sobre sus súbditos y les insta a reducirla. El llamamiento celestial no encontró oídos receptivos y tal como había previsto, las guerras aumentaron día a día y los daños resultantes fueron mayores que nunca. Abdu'l-Bahá viajó a Europa y América cuando tenía 70 años de edad. La gente y los periódicos de los países por los que viajó le llamaban el mensajero de la paz, porque entre las charlas generales que daba a diario, solía hablar de la paz mundial y advertía a la gente que si los pueblos y dirigentes del mundo no buscaban una solución, habría una guerra aún más violenta en el futuro. La Primera Guerra Mundial conmovió a la humanidad en cierta medida. Se formó la Liga de las Naciones. Como resultado de la ruina y desolación de la guerra, se crearon numerosas organizaciones encaminadas a establecer la paz. Una de ellas estaba en Holanda. Y mientras seguía la guerra, la organización estaba en correspondencia con Abdu'l-Bahá. Cuando terminó la guerra,
se celebró una conferencia de paz en La Haya, en Holanda, en la que participaron representantes de 12 países y un representante de América. Abdu'l-Bahá envió una carta a esa organización conocida como la Tabla de La Haya, en la que escribe, y vamos a leer ahora parte de esta tabla. Esta reciente guerra ha demostrado al mundo y a las gentes que la guerra es destrucción, mientras que la paz universal es construcción. La guerra es muerte, mientras que la paz es vida. La guerra es rapacidad y sed de sangre, mientras que la paz es beneficencia y compasión. La guerra pertenece al mundo de la naturaleza, mientras que la paz es el fundamento de la religión de Dios. La guerra es oscuridad de oscuridades, mientras que la paz es luz celestial. La guerra es la destructora del edificio del género humano, mientras que la paz es la vida sempiterna del mundo de la humanidad. La guerra es como un lobo voraz, mientras que la paz es como los ángeles del cielo. La guerra es la lucha por la existencia, en tanto que la paz es ayuda mutua y cooperación entre los pueblos del mundo y es causa de la complacencia del verdadero en el dominio celestial. No hay una sola alma cuya conciencia no atestigue que en este día no hay en el mundo asunto más importante que la paz universal. Todo hombre justo da testimonio de ello y glorifica a esa estimada asamblea, porque su objetivo es que esta oscuridad sea transformada en luz, esta sed de sangre en bondad, este tormento en dicha, este sufrimiento en alivio y esta enemistad y odio en camaradería y amor. Por tanto, el esfuerzo de estas estimadas almas es digno de alabanza y elogio. Pero las almas sabias, que son conscientes de las relaciones esenciales que emanan de las realidades de las cosas, consideran que una sola cuestión, por sí sola, no puede influenciar la realidad humana como debiera, pues hasta que las mentes de los hombres no se unan, no podrá llevarse a cabo ninguna cuestión importante. En la actualidad, la paz universal es un tema de gran importancia, pero es esencial la unidad de conciencia, a fin de que los cimientos de este asunto sean estables, su establecimiento firme y su edificio resistente. Pero por eso, Baha'u'lláh, 50 años atrás, expuso la cuestión de la paz universal en una época en la que estaba encerrado en la fortaleza de Acá, agraviado y prisionero. Él escribió acerca de este importante asunto de la paz universal a todos los grandes soberanos del mundo y la estableció entre sus amigos de Oriente. El horizonte del Este se halla en completa oscuridad. Las naciones se tratan con el mayor odio y enemistad entre sí. Cada una de las religiones estaba sedienta de la sangre de las demás y era oscuridad de oscuridades. En una época tal, resplandeció Baha'u'lláh como el sol en el horizonte de Oriente e iluminó Persia con la luz de estas enseñanzas. Entre sus enseñanzas está la declaración de la paz universal. Sigue diciendo el señor Husmat acerca de la carta que escribió
Abdul Baha a la Liga de las Naciones, que bueno, hace muchos años ya, pero bueno, esto está funcionando desde entonces, de antes. Abdul Baha entonces empieza a mencionar algunas de las enseñanzas bajáis en la tabla de la Haya. En esta misma tabla hace referencia a una afirmación implícita de que los escépticos dudan que la paz mundial y la unidad de la humanidad se vayan a establecer y sostienen que debido a la naturaleza animal del hombre, su avaricia y su autoindulgencia natural, es imposible que se establezca alguna vez la paz mundial. Y en respuesta a esto, Abdul Baha escribe: si alguien objetara que como las comunidades y naciones y razas y pueblos del mundo tienen diferentes formalismos, costumbres, gustos, temperamentos, moral, pensamientos diversos, mentalidades y opiniones, es imposible llegar a la unidad ideal ni alcanzarse la unidad completa, decimos que hay dos tipos de diferencias. Una conduce a la destrucción y es como la diferencia que existe entre pueblos en guerra y naciones en competencia que se destruyen entre sí. Desarraigan las familias ajenas, desbaratan el descanso y la comodidad y se dedican al derramamiento de sangre y la rapacidad. Este tipo de diferencia es censurable, pero hay otras diferencias que consisten en variedad. Son la perfección misma y la causa de la aparición de la munificencia divina. Consideren las flores del rosedal. Aunque hay de diferentes tipos, varios colores y diversas formas y apariencias, sin embargo, como beben de la misma agua, reciben el soplo de la misma brisa y crecen gracias al calor y la luz del mismo sol, esta variedad y esta diferencia potencian la belleza y el esplendor de las demás. Las diferencias de modales, costumbres, hábitos, formas de pensar, opiniones y temperamentos son motivos de belleza de la humanidad. Esto es digno de alabanza. Igualmente, esta diferencia y variedad, igual que la diferencia y variedad de las partes y miembros del cuerpo humano, son motivos de la aparición de belleza y perfección. Como estas partes y miembros diferentes están bajo el control del espíritu dominante y el espíritu permea todos los órganos y miembros y gobierna todas las arterias y venas, estas diferencias y variedad fortalecen el amor y la armonía, y esta multiplicidad es la mayor ayuda para la unidad. Si en un jardín las flores y hierbas fragantes, los brotes y frutos, las hojas, ramas y árboles son todos del mismo tipo, de una sola forma, de un solo color y diseño, no hay belleza ni dulzura. Pero cuando hay variedad en el mundo de la unidad, aparecen y se despliegan en su más perfecta gloria, belleza, exaltación y perfección. Hoy en día, nada que no sea el poder de la palabra de Dios que abarca las realidades de las cosas puede unir las formas de pensar, las mentalidades, los corazones y los espíritus bajo la sombra de un solo árbol. Él es el poderoso en todas las cosas, el vivificador de las almas, el conservador y controlador del mundo de la humanidad. El señor Husmat añade:
En la sección final de la tabla de la Haya, con referencia a la comunidad Bahá'í y al hecho de que procede de diversas tribus, razas, nacionalidades y religiones, y que todos han sido reunidos mediante el poder unificador de la fe Bahá'í y vivir en armonía y unidad, Abdul Bahá dice: alabado sea Dios. En este día ha brillado la luz de la palabra de Dios en todas las regiones y de todas las sectas, comunidades, naciones, tribus, pueblos, religiones y denominaciones. Se han reunido almas bajo el amparo de la palabra de la unicidad y se han unido y armonizado en la mayor camaradería íntima. Queridos oyentes, dice el señor Husmar, el poder celestial unificador que Baha'u'lláh ha soplado en el mundo de la existencia está conduciendo a la unidad de la humanidad mediante dos procesos diferentes. El primero es lo que hemos oído en palabras de Abdul Bahá, diciendo que los corazones puros serán iluminados con la palabra divina y serán purgados de la escoria de los prejuicios, las supersticiones e imitaciones ciegas, de lo cual da testimonio la comunidad internacional Bahá'í en este día. La segunda vía es mediante el fuego de enormes calamidades y desastres que han resultado de la negligencia de la humanidad con respecto al llamamiento divino, lo cual conduce a guerras más terribles y a una anarquía aún más feroz. Esta situación continuará hasta que la humanidad no lo pueda soportar más y el fuego arderá y se enfurecerá hasta derretir los elementos fríos y duros del cuerpo de la humanidad y los acabará fundiendo y uniendo. Entonces, necesariamente, se verá obligada a postrarse ante la fe del Dios Todopoderoso. Y entonces amanecerá un día más feliz y seguro sobre la tierra. Oraciones como la siguiente han sido reveladas por Abdul Bahá, suplicando a Dios que apresure la llegada del amanecer de la prosperidad de la humanidad. La oración dice así: oh divina providencia, esta asamblea está compuesta por tus amigos que se sienten atraídos por tu belleza y están encendidos con el fuego de tu amor. Convierte a estas almas en ángeles celestiales. Resucítalas mediante el hálito de tu Espíritu Santo. Concédeles lengua elocuente y corazón resuelto. Confiéreles poder celestial y sentimientos misericordiosos. Haz que lleguen a ser los que promulguen la unidad del género humano y la causa de amor y concordia en el mundo de la humanidad, para que la peligrosa oscuridad del prejuicio ignorante se desvanezca mediante la luz del sol de la verdad. Este lóbrego mundo llegue a ser iluminado. Este dominio material absorba los rayos del mundo del espíritu. Estos colores diferentes se confundan en un único color y la melodía de alabanza se eleve hacia el reino de tu santidad. Verdaderamente tú eres el omnipotente y el todopoderoso. Pues aquí termina la charla que dio el señor Husmar
hace unos años por radio sobre la paz mundial. En el siglo XIX, pues, en el siglo XIX se habló muchísimo sobre este tema de la paz, de la guerra. Bahá'u'lláh declaró esos principios sobre la unicidad o la unidad de la humanidad. Es decir, si todos hemos sido creados por Dios, entiendo yo que lo normal es que todos nos llevemos bien. Que es como un padre humano, una madre humana, no quiere que sus hijos estén peleando, no quiere que sus hijos estén haciéndose daño. Pues cuanto más el creador de la humanidad va a querer esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que nosotros tenemos muchas cositas que tenemos que pulir. Tenemos que aprender todavía a darnos cuenta, primero, de que somos, lo que estaba diciendo, ¿no? Creados por un mismo Dios. Que, en todas las religiones se habla del amor, de que nos amemos unos a otros. Jesucristo hizo muchísimo hincapié, casi que toda su enseñanza se centró en el amor. A la vez también, con muchas de sus parábolas y ejemplos que vemos en los evangelios, él no tenía prejuicios ni contra las mujeres, ni contra las prostitutas, ni los niños, ni los enfermos. Para él todos eran personas dignas de ser atendidas y amadas. Pues las guerras vienen de esa sed que tienen algunos, ¿no? De poseer lo ajeno, de invadir, de odio, quizá por alguna cosa que ha pasado en el pasado. Las disputas, las peleas vienen por falta de generosidad, y los prejuicios por falta de dar la oportunidad al otro de que demuestre quién es. No podemos juzgar a una persona sin siquiera habernos cruzado una palabra con ella, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh, cuando escribió la tabla de los reyes, principios del siglo XIX, él lo dejó bien claro, ¿no? Estaba echando un tapapolvo a los dirigentes, porque estaba viendo cómo estaban abusando de las personas a las que ellos tenían que cuidar, porque un rey, un representante de un pueblo, su misión es cuidar del pueblo, no enriquecerse, ni llevar al pueblo a guerras sangrientas, a matanzas, porque eso no es cuidar del pueblo. Y Bahá'u'lláh les llamó la atención a todos y les dijo, eso no podía ser así, porque no íbamos bien. Y Abdul Baha, cuando tenía 70 años, en el 1911 y 12, es decir, hace ya más de un siglo, él tenía ya 70 años, viajó a Europa y a Estados Unidos, a Occidente, para refrescar esto, para volverlo a decir a la gente de que lo importante es el amor, es la paz, cómo podemos establecer la paz, que paren las guerras, pero a la vez estaban viviendo tales entramados entre países que estalló la Primera Guerra Mundial. Y luego se formó la Liga de las Naciones, y él estuvo dando también su opinión, escribió una carta, la Carta de la Haya, como hemos visto aquí. Otra vez, diciéndoles lo importante que es la paz y de buscar la concordia y calmar las enemistades. Y bueno, pues
Después vino la Segunda Guerra Mundial y bueno, las cosas todavía, pero no se han calmado. Pero bueno, también menciona en su carta que muchas personas creen que los hombres son incapaces de vivir en paz, que van a permitir que su instinto animal predomine. Pues si nosotros somos seres espirituales, lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta. Todavía no nos hemos dado cuenta de que todos nosotros somos partículas de energía. Somos seres espirituales que vivimos pensando que lo material es lo importante y adquirir cosas materiales es lo que hay que hacer. Cuando en realidad adquirir cualidades espirituales es lo que nos va a dar la felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía, la concordia, todo lo que en realidad anhelamos, lo que las cosas materiales no nos dan, pertenece al mundo espiritual. Pues ojalá que poco a poco yo entiendo, para mí, estas ideas son súper importantes para que podamos vivir en paz. No podemos estar pensando en que nuestra tranquilidad, la tranquilidad de nuestros hijos y de nuestros nietos está en peligro. No podemos estar pensando en cómo vamos a sobrevivir. Hemos hablado de economía también, que también eso lleva a la paz. Hemos hablado de muchos temas, pero bueno, ahora el de hoy es el de la paz. Y pues aquí les dejo esta charla tan interesante, tan clarificadora. Es para mí como una guía. Ojalá que pues muchos dirigentes se vayan a las tablas que escribió Bahá'u'lláh a los reyes del mundo y vean lo que ella estaba diciendo a mediados del siglo XIX como solución para la paz. Luego Abdu'l-Bahá viajó a Occidente y también volvió a animar a la gente a que busquen cosas que nos den paz, que eliminemos los prejuicios, las enemistades, los conflictos, que pongamos siempre un pensamiento de amor ante un pensamiento de guerra. O sea, el pensamiento de amor tiene que ser más grande que el pensamiento de guerra para que lo pueda neutralizar. Que veamos a los extraños como seres humanos que tienen también necesidades, anhelos, emociones, amores como nosotros, que también amamos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Nadie quiere perderlos. Muchas personas no tienen más remedio que ir a la guerra porque así lo manda la situación política o el gobierno del país en el que viven, pero no lo hacen con seguridad de que esa es la solución, sino que entregan sus vidas por la patria y todas sus familias destrozadas. En fin, hay muchas cosas para reflexionar aquí. Yo creo que ya lo voy a dejar por hoy en este tema. Ustedes formarán sus pensamientos, pero les invito a que practiquen un poquito aquello de vamos a mirar a los demás con una mirada más amorosa, más sonriente, para que los otros tampoco vean en nosotros un enemigo, un peligro. Y yo me despido aquí por hoy, pero les voy a dejar con esta bonita melodía de Leonor Deli, que creo que va muy bien a todos estos temas, que habla de tan potente es la luz de la unidad. Y es muy alegre y en realidad es que la luz y la unidad pues dan mucha alegría.
Así que bueno, pues me despido hasta la próxima semana. Espero que tengan una feliz semana, que les vaya muy bien y que, bueno, pues sigamos con nuestras vidas con un poquito más de amor y alegría. Hasta pronto. Bye.